Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 73 del curso de álgebra avanzada. Estábamos viendo al final de la lección anterior este primer ejemplo de sistema de ecuaciones homogéneas. Fíjense que nos daban un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas, x sub 1, x sub 2 y x sub 3, ¿verdad? Y notábamos que no estaba escrito en la forma estándar, así que lo primero que hicimos fue reescribir la forma estándar, ¿verdad? Donde fíjense que en la segunda ecuación y en la tercera ecuación tenemos que transponer, ¿verdad?, esos términos con las incógnitas x sub 3 en la segunda y x sub 2 en la tercera al lado izquierdo, para que entonces nos quede en forma estándar, ¿ves?, todos los términos con incógnitas en las tres ecuaciones en el lado izquierdo y en el mismo orden, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 1, x sub 2, x sub 3, etc. Y las constantes en el lado derecho. Y notamos entonces que todas las constantes de las tres ecuaciones, ¿verdad?, que conforman ese sistema es cero. Las constantes son cero. Así que es un sistema homogéneo, ¿okay? Bueno, pues vamos a resolverlo, ¿verdad? Establecemos la matriz ampliada y la escalonamos. Ahora, antes de establecer la matriz ampliada, vamos a notar lo siguiente en el caso de un sistema homogéneo. Cuando usted establezca la matriz ampliada, pues claro, como siempre, coloca los coeficientes y una columna con las constantes. Como en este caso, en el caso de los sistemas homogéneos, las constantes son todos ceros, y no importa la operación que yo efectúe sobre las filas de esa matriz correspondiente a un sistema homogéneo, esas constantes en el lado derecho no se van a afectar, siguen dando cero siempre. No importa si yo intercambio dos filas, o si yo sustituyo una de las filas por un múltiplo constante y no cero de ella misma, o si sustituyo cualquiera de las filas por la suma de un múltiplo constante y no cero de ella misma más cualquier otro múltiplo constante y no cero de otra fila en esa misma matriz, esos ceros no se van a alterar. Por eso es que muchas veces, en el caso de que usted vaya a resolver un sistema de ecuaciones homogéneas por método de Jordan, la matriz que establece no es la matriz ampliada, sino la matriz de los coeficientes. Nada más pone los coeficientes en una matriz, ¿verdad?, y se olvida de las constantes, que van a ser cero y siempre van a seguir dando cero. Así es que, por eso es que yo aquí establecí, le indico aquí, la matriz de los coeficientes en vez de la ampliada, por esa razón que acabamos de explicar con respecto a esas constantes ceros en la columna de las constantes. Bueno, pues de cualquier modo tenemos que escalonar esa matriz de los coeficientes, ¿verdad? Y fíjense que, bueno, el primer elemento no cero de la primera fila está aquí, así que yo querré que el primer elemento no cero de la segunda y la tercera fila por lo menos aparezcan en la segunda columna. Así que tendríamos que colocar ceros en estas posiciones, ¿verdad?, de esos dos elementos, para empezar con ese proceso de que el primer elemento no cero de las siguientes columnas, de las siguientes filas, pero estén por lo menos en una columna más a la derecha de la columna esta, en donde se encuentra el primer elemento no cero de la primera fila, ¿verdad? Bueno, fíjense que yo lograría hacer eso si yo tomo, dicho sea de paso, fíjense que aquí tenemos los coeficientes nada más, ¿verdad? Mire, 1, negativo 1 y 4, 2, 1 y negativo 1, negativo 1, negativo 1 y 2. Y entonces vamos a hacer lo que indica aquí, ¿verdad? Fíjense que la fila 2, que es esta, ahora yo convertí este número 2 en esta entrada de la matriz en cero, tendríamos que restarle dos veces ese 1 que está en la fila 1, y usamos, fíjense, la fila 1 para cambiar estos dos números porque es la que se queda fija, ¿verdad? Y entonces en la fila 3, fíjense que si yo le sumo la fila 1, negativo 1 más 1, me da un 0 aquí. Así que eso es lo que tenemos que hacer con esa fila 2 y esa fila 3 para convertir estos dos elementos en ellas en 0. Así que la primera fila se queda igual, ¿verdad? Y ya tenemos 1, negativo 1 y 4. La segunda fila, fíjense que, como indicamos, ¿verdad?, le vamos a restar dos veces la fila 1. Así que si a 2, que esté en la fila 2, yo le resto dos veces 1, da 2 menos 2, 0. Si a 1 le resto dos veces menos 1, que sea sumarle 2, ¿verdad? 1 más 2, 3. Si a menos 1 le resto dos veces 4, sería 1 menos 2 por 4, que es menos 8, menos 1 menos 4, menos 8, menos 9. Bien, ya tenemos la fila 2. Ahora la fila 3, fíjense que la vamos a sumar la fila 1. Negativo 1 más 1, 0. Negativo 1 más negativo 1, negativo 2. 2 y 4, 6. Y ya tenemos la matriz, ¿verdad?, que nos resulta al yo efectuar esas dos operaciones elementales sobre la fila 2 y la fila 3 de ella. Fíjense que vamos caminando en la dirección correcta, porque el primer elemento no cero de la primera fila está aquí, en la primera columna. El primer elemento no cero de la segunda fila está en la columna número 2, una columna más a la derecha que la columna en la que se encuentra el primer elemento no cero de la primera fila. Y también, fíjense que ya empezamos a escalonar aquí, porque ya el primer elemento no cero de la tercera fila no aparece en la misma columna del primer elemento no cero de la primera fila. Bueno, pero eso todavía, fíjense que no estamos escalonados, porque
Ahora fíjense que a pesar de que el primer elemento no cero de la segunda fila está en una columna más a la derecha que la columna en cada que se encuentra el primer elemento no cero de la primera fila, el primer elemento no cero de la tercera fila no aparece en una columna más a la derecha que la columna en que aparece el primer elemento no cero de la segunda fila. ¿Sí? Así que tendremos que convertir aquí este negativo 2 en un 0. Así que ese negativo 2 que está en la fila 3, yo lo convierto en 0 haciendo lo siguiente con esa misma fila 3, usando la fila 2, que se mantiene fija. Fíjense que podríamos usar la fila 1, pero no nos conviene porque usamos la fila 1. Dañamos este 0 que ya colocamos aquí, así que usamos la fila 2. Así que en ese paso, ¿verdad? La fila 1, miren, se queda igual, la fila 2 se queda igual, pero la fila 3, miren lo que ocurre cuando yo la multiplique por 3 y le sume 2 veces la fila 2. Y fíjense que hacemos eso, ¿verdad? Para buscar el mínimo con múltiplo entre 3 y 2, ¿verdad? Multiplicamos esta fila por 3 para que nos dé menos 6 y esta fila por 2 para que nos dé 6. Y como este nos da menos 6 y este 6, a sumarlo, menos 6 más 6 del 0 que yo quiero ahí. Pues nuevamente repetimos, fíjense que la fila 1 se queda igual y la fila 2 se queda igual. Pero entonces vamos a ver lo que le ocurre a la fila 3. 3 por 0 es 0, más 2 por 0 es 0 y 0 más 0 da 0. 3 por menos 2 es menos 6 y 2 por 3 es 6 y menos 6 más 6 da 0. 3 por 6 es 18 y 2 por menos 9 es menos 18, así que 18 y menos 18 da 0. Así que fíjense que la tercera ya esta matriz está escalonada. Porque fíjense que ahora sí, el primer elemento no cero de la primera fila está aquí, en la primera columna, el primer elemento no cero de la segunda fila está en esa columna número 2, más a la derecha que la columna en la que aparece el primer elemento no cero de la primera fila, y da la casualidad de que la tercera fila está compuesta exclusivamente por ceros y queda debajo de todas las demás filas que no están compuestas exclusivamente por ceros. Así que de la tercera fila leemos eso, que 0 es igual a 0, ¿verdad? Porque 0x más 0y más 0z es igual a 0, que fíjense que no está incluido aquí, porque fíjense que recuerde que la columna de las constantes no está. Así que 0 es igual a 0, no este 0 igual a 0, sino este 0 igual a 0 de la columna de las constantes que no está presentada ahí en esa matriz. Y entonces de su segunda fila leemos lo siguiente, que 3x sub 2, porque recuerden que esta es la columna de la x sub 2, esta es la columna de los coeficientes de la x sub 1, esta es la columna de los coeficientes de la x sub 3. Así que de la segunda fila leemos que 3x sub 2 menos 9x sub 3 es igual a 0. ¿De dónde sale este 0? Del 0 que iría en la columna de las constantes de esa matriz que no está escrita ahí, porque no estamos considerando ahora la matriz ampliada, sino nada más la matriz de los coeficientes. Pues mire, notamos que entonces lo más que podemos hacer es resolver una de las incógnitas en términos de la otra. Así que resolvemos por una de ellas, que esta tiene coeficiente menor, vamos a resolver para la x sub 2, ¿verdad? Fíjense que antes de hacer eso, dejamos este término con la x sub 2 en el lado izquierdo, y este término que no contiene incógnita x sub 2 lo movemos, transponemos al lado derecho y pasaría positivo 9x sub 3, que más 0, claro, pues se queda en 9x sub 3. Y ahora para dejar la x sub 2 sola, multiplicamos en ambos lados por el recíproco de 3, que es un tercio, para que este 3 cancele, y nos queda aquí la x sub 2 solita, y un tercio por 9, ¿verdad? Nos quedaría 9 tercios, que es 3, x sub 3. Así que fíjense que la x sub 2 depende de la x sub 3 de esa manera. La x sub 2 va a ser 3 veces lo que sea la x sub 3. Bueno, ya que tenemos la x sub 2 en términos de la x sub 3, nos falta ver qué es la x sub 1. Pues entonces procedemos a ir a la primera fila de esta matriz ampliada que tenemos aquí. Y sustituimos, donde quiera que aparezca x sub 2, que sería en la segunda columna, ¿verdad? Colocaremos 3x sub 3. Así que ahora indicamos eso. Sustituimos por x sub 2 en la primera ecuación, que corresponde a la primera fila. Y las resolvemos para x sub 1, que es la única la que nos falta de investigar. Ya tenemos x sub 2 en términos de x sub 3, así que nos falta ver la x sub 1 cuánto es. Así que esa primera fila diría una x sub 1 menos una x sub 2, pero x sub 2 es 3x sub 3, más 4x sub 3 es igual a 0, porque recuerde que aquí no tenemos escrita la columna de la constante, que por ser homogéneo, pues ya sabemos que va a ser 0 siempre, ¿verdad? Y resolvemos, como decimos, para x sub 1, así que el x sub 1 se iguala, este término lo transponemos al lado derecho y pasa positivo 3x sub 3, y este término lo ponemos al lado derecho y nos pasa negativo 4x sub 4, ¿verdad? O menos 4x sub 3, ¿verdad? Bien,
Bueno, pues fíjense que x1 es x sub 3 menos 4x sub 3, que dicho sea de paso, perdón, antes de eso, debemos haber simplificado esto, porque estos dos términos combinan, ¿verdad? Menos 3x sub 3 y 4x sub 3 da una x sub 3, y al transponer ese x sub 3 al lado derecho da menos x sub 3. Así que ahí tendríamos, ¿verdad?, lo que es x1 en términos de la variable básica, la variable de la cual dependen la x sub 2 y la x1, que es la x sub 3. Así que, como ambas dependen, tanto la x sub 2 como la x1 dependen de la x sub 3, pues llamamos a x sub 3 por el nombre de un parámetro que generalmente escogemos la letra t, la variable t. Llamamos a x sub 3 t, que va a ser un número real. Por lo que el conjunto solución será, vamos a ver, x mayúscula igual al conjunto siguiente. Fíjense, consistirá de un trectuplo, porque fíjense que este sistema contenía tres incógnitas. Primero viene la x sub 1, que es menos x sub 3, así que será negativo, y como x sub 3 va a ser el parámetro que pues será negativo t. Luego viene el x sub 2, que es 3x sub 3, así que será 3 veces x sub 3, que es el parámetro, y luego viene x sub 3, que es precisamente el parámetro, donde ese parámetro es cualquier número real, ¿ok? Y ahí tendríamos el conjunto solución de nuestro sistema homogéneo. Fíjense que este sistema homogéneo es dependiente, ¿verdad? Porque fíjense que dependerá del valor que le asignemos a la t, que es un número real, y como hay un número infinito de números reales, pues eso quiere decir que hay un número infinito de soluciones. Precisamente, en el siguiente ejemplo, nos piden que determinemos tres soluciones del sistema homogéneo visto o resuelto en el ejemplo anterior. Así que este sería el ejemplo número 1. Continuando con los ejemplos, el número 2. Este fue el primer ejemplo, ¿verdad? Determine tres soluciones del sistema resuelto en el ejemplo anterior. Bueno, pues dice que en el conjunto solución de ese sistema anterior, ¿verdad? Hay un solo parámetro, así que con que le asignemos tres valores al parámetro obtendremos tres soluciones del sistema. Podemos asumir que usted le asigna el valor 0 al parámetro. Pues ¿cuánto será x sub 1? Pues el negativo de 0, que es 0. X sub 1 es 0. ¿Cuánto será x sub 2? Pues 3 veces el parámetro, que va a ser 3 veces 0, o sea que x sub 2 es 0. ¿Y cuánto será x sub 3? Pues precisamente x sub 3 es el parámetro t que le estamos asignando en este momento el valor de 0. Así que fíjense que la primera solución que tenemos es que la x vale 0, x sub 1 vale 0, la x sub 2 vale 0 y la x sub 3 vale 0, y eso no es otra cosa que la solución trivial, que es la solución trivial. Fíjense cómo efectivamente este sistema homogéneo tiene que tener la solución trivial, y fíjense que se obtiene asignándole al parámetro el valor 0. Pero además tiene otras soluciones, porque por ejemplo si yo asigno a la t el valor 1, si el parámetro le asignamos el valor E1, pues entonces, ¿qué será a la x sub 1? Pues la x sub 1 dice que va a ser, según el conjunto solución, el negativo del parámetro, o sea, el negativo de 1, ¿ok? ¿Cuánto será x sub 2? Pues dice que será 3 veces el parámetro, o sea que será 3 veces 1, o sea que x sub 2 es 3, 3 por 1, 3. ¿Y cuánto será la x sub 3? Pues precisamente el conjunto solución dice que la x sub 3 es el mismo parámetro, que en este caso le estoy asignando un valor 1. Así que ahí tendríamos una solución adicional, negativo 1, 3 y 1. ¿Sí? Y si la t, digamos, le asignamos el valor negativo 2, ¿cuánto será x sub 1? Pues x sub 1 dice que va a ser el negativo de lo que es el parámetro, así que será en este caso el negativo de negativo 2, o sea que x sub 1 será 2, ¿verdad? Porque el negativo de negativo 2 es el número 2.
¿Cuánto será x sub 2? Pues 3 veces lo que es el parámetro, que es negativo 2, y eso da 3 por negativo 2, negativo 6. ¿Y cuánto será x sub 3? Pues precisamente x sub 3, el conjunto de soluciones se hace el mismo parámetro, que en este caso yo le estoy asignando el valor de negativo 2. Y ahí tendríamos una tercera solución de este sistema homogéneo. 2, negativo 6 y negativo 2. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver entonces este segundo ejemplo, este tercer ejemplo, que de hecho nos presenta un sistema homogéneo. X más y igual a 0, 2x menos z igual a 0, y más 5x igual a 0, y más 3z igual a 0. Bien, fíjense que contiene 1, 2, 3, 4 ecuaciones, 1, 2, 3, 4 ecuaciones con 3 incógnitas de hecho, la x y la y fíjense que también hay una z entre las incógnitas, ¿verdad? Vamos a asegurarnos que lo copiamos bien. X más y igual a 0, 2x menos z igual a 0, y más 5x igual a 0, y x más y más 3z igual a 0, 1, 1 y 0, 0, 2, 0, negativo 1 y 0, 5, 1, y aquí tenemos un errorcito, ¿verdad? Esto es más 5z, perdón, igual a 0, y entonces 1, negativo 1 y 3 y el 0. Muy bien. Ok, vamos entonces a ver cómo resolvemos ese sistema. Fíjense que el sistema ya está escrito en forma estándar, ¿verdad? Las incógnitas en el lado izquierdo y las constantes en el lado derecho. ¿Okay? Muy bien, fíjense que las incógnitas están en el mismo orden, ¿verdad? X, Y y Z. X, Y que no hay y Z. X que no hay Y y Z, X, Y y Z. ¿Ven? Así que fíjense que estamos en el orden correcto, ¿verdad? Así que establecemos la matriz, y recuerde que es en general la matriz ampliada, pero en el caso de que sea un sistema homogéneo no tiene que incluir las constantes porque siempre van a ser 0 y no se van a alterar, no importa las operaciones elementales que yo aplique a las filas de la matriz que obtenemos. ¿Okay? Así que establecemos la matriz de los coeficientes. Pero de hecho, también, al igual que en el otro caso, si hubiésemos establecido la matriz ampliada, la escalonamos. Pues vamos a ver. ¿Cuál sería la matriz de los coeficientes en este caso? Pues bien, sería una y, ninguna z, ¿verdad? 2x, ninguna y, negativo una z. Ninguna x, una y 5 zetas. Y una x, una y 3 zetas. ¿Okay? Muy bien. Fíjense que aquí yo no voy a pasar una línea vertical entrecortada porque estas no son las constantes. Las constantes son 0, 0 y 0. Y si hubiese escrito la matriz ampliada poniendo aquí 0, 0, 0 y 0, entonces ahí se poníamos una línea vertical entrecortada, ¿verdad? Pero en este caso fíjense que no hay que poner las rayas verticales entrecortadas porque no estamos colocando las constantes de las ecuaciones, que son siempre 0 en estos casos de sistemas homogéneos, ¿verdad? Bueno, fíjense que el primer elemento no 0 de la primera fila es 1, así que los demás elementos deberían de ser 0, pero este ya es 0. Así que si yo intercambio estas dos filas, ya tengo el primer elemento no 0 de la segunda fila en una columna más a la derecha, ¿verdad? Así que lo primero que voy a hacer en este caso es que voy a intercambiar la fila 2 con la fila 3. Y obtenemos 1, 1 y 0. Y entonces 0, 1 y 5, 2, 0 y menos 1, y 1, 1 y 3. ¿Okay? Nuevamente, recuerden, no se descuiden, no vamos a pasar aquí una raya vertical entrecortada porque estos no son las constantes del sistema, ¿verdad? Porque esta es nada más que la matriz ampliada, no la matriz de los coeficientes, perdón, no la matriz ampliada del sistema. Bien, vamos a ver, 1, 1, 1, ajá, 1, 5,
0, 1, 5, 2, 0 y menos 1, 1, 1 y 3. Muy bien. Y entonces ahora sí vamos a convertir estos dos en 0. Y fíjense que esos dos elementos están uno en la fila 3 y otro en la fila 4, ¿verdad? Así que vamos a hacer algo con la fila 3 y otro con la fila 4. Las sustituimos haciendo algo con ellas mismas, usando la fila 1, que fíjese que ahora tenemos que usar la fila 2, porque si utilizo la fila 1, ¿verdad? No, mentira, perdónenme, usando la fila 1, sí, porque fíjese que la fila 2 contiene un 0 aquí y ese 0 no me va a ayudar a convertir estos dos en 0, sino que tengo que usar la fila 1. En particular, fíjese, si a la fila 3 yo le resto 2 veces la fila 1, pues este 2 se me convertirá en 0, porque 2 menos 2 veces 1 que es 2, 2 menos 2, 0. Y si a este 1 le resto, ese 1 que está en la fila 1, pues con que esté en la fila 4 con la fila 1, voy a convertir este elemento en 0. Así que vamos a ver lo que tenemos. La primera fila y la segunda fila se quedan iguales, ¿verdad? 1, 1, 0, 0, 1 y 5. Y ahora, pues a la fila 3 le restamos 2 veces la fila 1. 2 que está en la fila 3 menos 2 veces el 1 que está en la fila 1 sería 2 menos 2, 0, que es lo que yo creo ahí. 0 que está en la fila 3 menos 2 veces el 1 que está en la fila 1 sería 0 menos 2, negativo 2. Negativo 1 que está en la fila 3 menos 2 veces el 0 que está en la fila 1 sería negativo 1, menos 0, negativo 1. Y si a la fila 4 le resto la fila 1, vamos a ver 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Y 3 menos 0, 3. Y ya tenemos esta matriz que fíjese que casi está escalonada, ¿verdad que sí? Fíjese que lo único que nos falta es convertir este ahora, negativo 2 en 0, cosa de que el primer elemento no 0 de la tercera fila quede por lo menos aquí. ¿Sí? Así que ahora la fila 3 yo voy a sustituir con ella, haciendo algo con ella y usando la fila 2, porque fíjense que si uso la fila 1, este 1 me va a dañar este 0 que ya yo tengo colocado aquí, y en particular uso la fila 2 porque este 0 que está en la fila 2 no me va a alterar ese 0 que tengo ahí en la fila 3, ¿verdad? Y en particular fíjense que yo tendría que sumarle 2 veces lo que está en la fila 2, ¿ves? Porque si pongo este negativo 2 que está en la fila 3 y le sumo 2 veces lo que está en la fila 2 que es 1, menos 2 más 2 por 1 que es 2, menos 2 más 2, 0, y obtengo el 0 que quiero aquí. Así que le sumamos 2 veces la fila 2. Las demás filas se quedan iguales. Bien, así que la fila 1 se queda igual 1, 1, 0. La segunda fila se queda igual, ¿verdad? 0, 1, 5. Y la tercera fila viene a ocurrirle lo siguiente cuando yo le sume 2 veces la fila 2. 0, que está en la fila 3, más 2 veces este 0 que está en la fila 2 sería 0 más 0, 0. ¿verdad? Negativo 2 más 2 veces este 1 que está en la fila 2 sería menos 2, más 2 por 1 que es 2, menos 2 más 2, 0. Menos 1 más 2 veces este 5 que está en la fila 2 tendría menos 1, y más 10, porque 2 por 5 es 10, y menos 1 más 10 es 9. ¿Okay? Y entonces, la fila 3 se quedaría igual, ¿verdad? Porque fíjense que nos estamos quedando la fila 3. Fíjense que ahora esa matriz todavía no está escalonada. ¿Por qué? Porque fíjense que vamos caminando en la dirección correcta, ¿verdad? El primer elemento no solo de la primera fila está aquí, en la primera columna. El primer elemento no solo de la segunda fila está aquí, en la segunda columna, una columna más a la derecha que la columna en la que se encuentra el primer elemento no cero de la primera fila, ¿verdad? Y el primer elemento no cero de la tercera fila está aquí, en la tercera columna, una columna más a la derecha que la columna en la que se parece el primer elemento no cero de la segunda fila. Pero entonces fíjense que este elemento que está aquí debería aparecer más a la derecha, no lo hay, ¿verdad? Así que yo tendría que convertir este 3 en 0 para que efectivamente esta matriz, esta fila más bien, cuyo primer elemento no está más a la derecha en que se encuentra, de la columna en que se encuentra el primer elemento no cero de la fila 3, la fila anterior, tendríamos que convertirlo en 0 para que se convierta en una fila completamente o compuesta completamente o exclusivamente por 0, ¿verdad? Así que ahora la fila 4 yo tendría que hacerle algo a ella usando, fíjense que usa la fila 1, la fila 2 o la fila 3, porque estas se quedan fijas ahora. Pero si uso la fila 1 se me dañan estos dos ceros, ya tengo aquí. Si uso la fila 2 se me daña este 0 que está aquí, ¿verdad? Pero si uso la fila 3, estos ceros no se me dañan porque arriba tenemos unos ceros correspondientes, y sí podemos convertir este 3 en 0 haciendo lo siguiente, multiplicando este 3 por 3 y entonces restándole el 9 que está en la fila 3, ¿verdad? Porque 3 por el 3 da 9, ¿verdad? 3 por ese 3 que está en la fila 4 da 9, menos ese 9 que está en la fila 3 da 0 ahí.
Así que la primera fila se queda igual 1, 1, 0. La segunda fila se queda igual 0, 1 y 5. Y la tercera fila se queda igual 0, 0 y 9. Ahora, la última fila se convierte, vamos a ver. 3 por 0 es 0 menos 0, 0. 3 por 0 es 0 menos 0, 0. 3 por 3 es 9 menos 9, 0. Y ahora esta matriz finalmente sí está escalonada. Porque fíjense que el primer elemento no 0 de cada una de las filas fue colocándose en una columna cada vez más y más a la derecha. Y esta última fila, que está compuesta exclusivamente por 0, queda debajo de todas las demás filas que no están compuestas exclusivamente por ceros. Así es que esta matriz ya está escalonada. De la tercera fila, de la cuarta fila más bien, leemos que 0, 0x, 0y y 0z es igual a 0 que iría en la columna de las constantes y que no está ahí, ¿verdad? Porque recuerden y repetimos que cuando usted tenga sistemas homogéneos, no tiene que colocar aquí la columna de las constantes porque van a ser 0 siempre y no importa las operaciones elementales que efectuamos sobre la fila, no se van a alterar. Así que 0 igual a 0, así que entonces vamos a la tercera fila, ¿verdad? De la tercera fila leemos que, bueno, recuerde que este sistema tenía x, y, z. Así que este término que está aquí, este elemento que está aquí, como primer elemento no cero de la tercera fila, es el coeficiente numérico de la x, y de la z, ¿verdad? Así que sería 9z igual a 0, que no está escrito aquí, ¿verdad? 9z es igual a 0. Así que si yo multiplico en ambos lados por un noveno, ¿verdad? Ese 9 cancela y en el lado derecho nos queda 0 por 9 por 0. Así que z es igual a 0, ¿verdad? Z es igual a 0. Ya que tenemos la z, sustituimos por z en la ecuación que corresponde, podríamos decir radiografiada, ¿se acuerdan? Radiografiada en la segunda fila de la matriz, esta fila que quedó escalonada, ¿verdad? Y resolvemos ¿para qué incógnita resolveremos esa segunda fila? Pues fíjense que esto nos va a quedar una y. Esta es la columna de las y. Más 5 por la z, que yo sé que es 0, ¿verdad? Así que resolvemos para la y. Entenderemos, vamos a ver. 0x, claro, más una y igual a, y más 5 por z, que es 0, porque yo encontré que la z valía 0, es igual a la constante, y la constante no está escrita aquí, que es 0, ¿verdad? O sea que y será igual, y más 0 será igual a 0, o sea que la y también vale 0, ¿verdad? Y tendríamos, ¿verdad?, la solución, el valor de la y es la solución que estamos buscando para este sistema de ecuaciones homogéneas. Bueno, pues ya que conocemos la z y la y, podemos ir entonces a la ecuación que está radiografiada en la primera fila y sustituimos para la y para la z y obtendremos el valor de la x, ¿verdad? Ahora sustituimos por y y z, que las conocemos, ¿verdad?, en la ecuación radiografiada en la primera fila la matriz ampliada, ¿verdad? Y resolvemos